Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. Imaginen la opulenta y traicionera corte del rey Jacobo I de Inglaterra. Un mundo de seda, susurros y secretos, donde la ambición es un veneno tan letal como el arsénico. En su centro, una joven de belleza legendaria, Frances Howard, atrapada en un matrimonio no deseado y consumida por un amor prohibido. Pero cuando un hombre, Sir Thomas Overbury, amenaza con revelar sus secretos más oscuros, se desata un complot que manchará a la nobleza para siempre. Esta no es una simple historia de amor. Es la crónica de un asesinato meticuloso y cruel, cocinado a fuego lento en las sombras de la Torre de Londres. En los anales de la aristocracia inglesa, pocos nombres resuenan con el mismo eco de poder, tragedia y ambición que el de los Howard. Para entender la tormenta que se gestaba en el alma de Frances Howard, primero debemos mirar hacia las raíces de su árbol genealógico. Un tapiz tejido con hilos de sangre real, intriga política y ejecuciones en el cadalso. Nacida en 1590, Frances no era simplemente una noble. Era el producto de una dinastía que había aprendido a sobrevivir y prosperar en las aguas más peligrosas de la corte. Su familia, los condes de Suffolk, descendía directamente del poderoso clan Howard, cuyo ascenso había sido tan meteórico como precario. Habían dado a Inglaterra dos reinas, Ana Bolena y Catalina Howard, ambas esposas de Enrique Opio y ambas decapitadas. Esta herencia no era un mero dato histórico, era una lección viviente sobre los vertiginosos ascensos y las caídas abismales que definían la vida en la cima. El padre de Frances, Thomas Howard, primer conde de Suffolk, era un político astuto que había navegado con éxito la transición del reinado de Isabel I al de Jacobo I, acumulando riqueza y títulos. Su madre, Catherine Knivet, era conocida por su belleza, pero también por su reputación de codicia y falta de escrúpulos. En este hogar, a Frances se le inculcó desde la cuna una verdad fundamental. El matrimonio no era una cuestión de afecto, sino la principal herramienta para el avance familiar. Las mujeres Howard eran peones exquisitamente vestidos en un juego de ajedrez dinástico, y su valor se medía por la calidad de la alianza que podían asegurar. Creció rodeada de susurros sobre estrategia política, sobre la importancia de la apariencia y la necesidad de ocultar las verdaderas intenciones tras una máscara de decoro. La presión de este linaje era inmensa. Se esperaba que fuera hermosa, dócil en apariencia, pero con una voluntad de acero por dentro. Se esperaba que continuara el legado de poder de los Howard, que utilizara su encanto como un arma y su matrimonio como una escalera. Esta educación, desprovista de afecto genuino y centrada en la ambición material, forjó en ella un carácter complejo. Una joven consciente de su propio valor en el mercado matrimonial, pero desesperadamente hambrienta de un control que siempre parecía estar en manos de otros. La cuna de la ambición era también una jaula dorada, y Frances aprendería muy pronto que para escapar de una jaula, a veces, hay que estar dispuesto a destruirla por completo. El año es 1606. En la capilla real, el aire está cargado con el aroma del incienso y las expectativas de dos de las familias más poderosas de Inglaterra. En el centro de todo, una niña de 13 años, Frances Howard, se encuentra junto a un niño de 14, Robert de Vereux, el tercer conde de Essex. Este no es el comienzo de un cuento de hadas. Es una transacción política en su forma más cruda y pública. La boda fue orquestada por el rey Jacobo I en persona. Un intento de sanar viejas heridas
y forjar una nueva alianza inquebrantable. El padre del novio, el segundo conde de Essex, había sido un antiguo favorito de la reina Isabel I, ejecutado por traición. Al unir a su hijo con una Howard, el rey buscaba fusionar la vieja guardia isabelina con las nuevas familias ascendentes de su propia corte. Para los jóvenes contrayentes, sus propios deseos eran irrelevantes. Frances, adornada con sedas y joyas que pesaban más que su frágil cuerpo, era un símbolo de la influencia de su familia. Robert, aún un niño que llevaba el pesado título de su padre caído, era la clave para restaurar el honor y la fortuna de los Devereux. Testigos de la época describen una ceremonia solemne, carente de cualquier calidez o afecto genuino. Dos niños, prácticamente extraños, unidos por un juramento sagrado que ninguno de los dos comprendía del todo. La consumación del matrimonio, crucial para su validez legal y dinástica, fue pospuesta debido a su extrema juventud. Inmediatamente después de la ceremonia, el joven conde de Essex fue enviado al continente para completar su educación en un Grand Tour que duraría casi 4 años. Frances, ahora la condesa de Essex de nombre, fue devuelta a la custodia de su madre. Esta separación fue el catalizador del desastre. Dejada atrás, Frances no era una esposa en espera, sino una prisionera en una unión que no había elegido. Mientras su marido niño aprendía sobre arte y guerra en tierras lejanas, ella florecía en el ambiente febril y decadente de la corte jacobina. Se transformó de una niña tímida en una de las mujeres más admiradas y deseadas de su tiempo. La ausencia de su esposo no le trajo anhelo, sino una creciente sensación de resentimiento y libertad. El matrimonio que debía definir su vida se convirtió en un obstáculo, una formalidad vacía que la ataba a un fantasma. En su mente, la anulación no era solo un deseo, sino una necesidad para forjar su propio destino. El conde volvería, pero no encontraría a la niña que dejó, sino a una mujer con sus propias y peligrosas ambiciones. Para comprender la audacia del crimen que estaba por cometerse, debemos sumergirnos en el mundo que lo hizo posible. La corte del rey Jacobo I. Era un universo paralelo, un escenario deslumbrante y a la vez pútrido, muy alejado de la rigidez moral de la era isabelina que la precedió. Cuando Jacobo Estuardo de Escocia ascendió al trono inglés en 1603, trajo consigo una cultura de extravagancia, favoritismo y una corrupción que impregnaba cada rincón del palacio. El propio rey era una figura de contradicciones. Un intelectual que patrocinó la traducción de la Biblia que lleva su nombre, pero también un hombre gobernado por sus afectos, especialmente hacia una sucesión de apuestos jóvenes cortesanos. A diferencia de la reina virgen, Jacobo tenía una corte abiertamente homosocial, donde el favor real se ganaba no solo con la competencia política, sino con el encanto físico y la adulación. El poder no residía en las instituciones formales, sino en el acceso al rey, en un susurro al oído correcto en el momento oportuno. Este sistema de patronazgo creó un ambiente de competencia feroz y viciosa. Los títulos, las tierras, los monopolios y los cargos se compraban y vendían. La justicia misma estaba a la venta. En esta atmósfera febril, la apariencia lo era todo. Se gastaban fortunas en ropa suntuosa, joyas deslumbrantes y máscaras elaboradas, espectáculos teatrales en los que los propios nobles participaban. Pero bajo el brillo del oro y la seda, se movían corrientes oscuras de espionaje, chantaje y conspiración. Los secretos eran la moneda más valiosa, y la reputación de una persona podía ser destruida con un simple rumor.
Fue en este escenario de decadencia moral y ambición desenfrenada, donde una joven y casada, Frances Howard, no solo sobrevivió, sino que prosperó. Aprendió a navegar las complejidades de la política de alcoba, a usar su belleza como un arma y a forjar alianzas en las sombras. La corte no era simplemente un lugar de ocio, era un campo de batalla donde se libraban guerras silenciosas por la influencia. Era un lugar donde la moralidad era un lujo que pocos podían permitirse, y donde la distinción entre el amor y la lujuria, la ambición y la codicia, se desdibujaba hasta desaparecer. Este era el caldo de cultivo perfecto para la tragedia. Un mundo donde una pasión prohibida podía encender una mecha que llevaría no solo a la ruina personal, sino a un escándalo que sacudiría los cimientos mismos del reino. En el centro brillante y corrupto de la corte jacobina, un hombre se alzaba por encima de todos los demás, bañado por la luz del favor real. Su nombre era Robert Carr, un joven escocés de atractivo innegable y encanto magnético. Su ascenso fue legendario, casi un cuento de hadas con un giro siniestro. En 1607, durante un torneo, Carr se cayó de su caballo y se rompió una pierna frente al rey Jacobo. El monarca, instantáneamente cautivado por el apuesto joven, se encargó personalmente de su cuidado. A partir de ese momento, la fortuna de Carr se disparó. De ser un paje relativamente desconocido, fue colmado de títulos, tierras y un poder inmenso, convirtiéndose en vizconde de Rochester, y para todos los efectos, en la mano derecha del rey. Carr no era un estadista brillante, ni un genio político, pero poseía algo mucho más valioso: el afecto incondicional del hombre más poderoso del reino. Era el guardián del poder, y todos en la corte lo sabían. Fue en este nexo de poder y deseo donde su mirada se cruzó con la de Frances Howard, la condesa de Essex. Ella, atrapada en un matrimonio sin amor con un hombre al que despreciaba. Él, el favorito del rey, con el mundo a sus pies. La atracción entre ellos fue instantánea, una fuerza magnética que desafiaba toda convención y peligro. Su romance no fue un secreto guardado con esmero, en una corte que se alimentaba del chisme. Era un espectáculo susurrado, una fuente de fascinación y escándalo. Se encontraban en pasillos oscuros, intercambiaban cartas apasionadas y bailaban juntos en las máscaras de la corte, sus cuerpos apenas rozándose, pero sus intenciones claras para todos los que observaban. Para Frances, Carr representaba todo lo que su marido no era: poderoso, presente, apasionado. Él era su vía de escape, la encarnación de la vida que creía merecer. Para Carr, Frances era la joya definitiva, la mujer más bella de la corte, cuya conquista consolidaría su estatus. Su amor era una mezcla tóxica de genuina pasión y fría ambición. Ambos eran jugadores expertos en el juego de la corte y vieron en el otro al aliado perfecto. Pero su unión tenía un obstáculo insuperable: el matrimonio de Frances con el conde de Essex. La pasión prohibida se convirtió en una obsesión. Ya no era suficiente con amarse en secreto. Querían estar juntos, oficial y públicamente. Y en la corte de Jacobo I, donde todo era posible para aquellos con suficiente poder e influencia, una idea peligrosa comenzó a tomar forma. El matrimonio, un sacramento sagrado, ahora era visto simplemente como un contrato que debía ser disuelto por cualquier medio necesario. La corte jacobina era un ecosistema de alianzas frágiles y ambiciones feroces, un laberinto de espejos donde cada susurro podía ser un arma o una sentencia. Y en el centro de una creciente tormenta de rumores se encontraba Frances Howard. Su belleza, antes un activo incuestionable,
ahora se teñía con las sombras de la especulación. Su matrimonio con el conde de Essex era, a ojos de todos, una farsa gélida. Mientras él buscaba la gloria en campos de batalla lejanos, ella florecía en el invernadero febril de la corte. Pero no como una dama virtuosa y paciente. Se la veía constantemente al lado de Robert Carr, el favorito del rey, sus miradas y gestos delatando una intimidad que desafiaba todas las convenciones. Los cortesanos, con sus lenguas afiladas por el ocio y la envidia, no tardaron en tejer una narrativa oscura en torno a ella. Se decía que no era solo el amor lo que la impulsaba, sino una ambición fría y calculadora, heredada de la poderosa y notoria familia Howard. Se hablaba de su temperamento volátil, de su desdén por las restricciones impuestas a su sexo y de una determinación que muchos consideraban impropia, casi masculina. Pero los susurros más siniestros iban más allá del adulterio y la ambición. Se hablaba en voz baja de sus visitas a personajes de dudosa reputación en los callejones de Londres. Nombres como Anne Turner, una viuda elegante pero con conexiones en el inframundo, y el doctor Simon Forman, un astrólogo y supuesto hechicero, se asociaban al de Frances. Buscaba pociones de amor para asegurar el afecto de Carr, o eran venenos para librarse de su marido. La verdad era indistinguible del chisme, pero el daño ya estaba hecho. Frances Howard ya no era vista como una víctima de un matrimonio sin amor, sino como una jugadora peligrosa en el gran juego de la corte, una mujer que recurriría a las artes oscuras para moldear el destino a su voluntad. Su reputación se estaba convirtiendo en una jaula dorada, pero también en un arma que ella misma, quizás, estaba aprendiendo a esgrimir. Si Robert Carr era el sol en el firmamento de la corte del rey Jacobo, Sir Thomas Overbury era la gravedad que mantenía su órbita. No era solo un amigo, era el mentor, el estratega político, el arquitecto de la meteórica ascensión de Carr. Overbury, un poeta y ensayista de intelecto formidable y lengua mordaz, poseía la astucia y la educación que al apuesto pero menos agudo Carr le faltaban. Juntos, formaban una simbiosis perfecta de carisma y cerebro, una fuerza imparable en la política cortesana. Y desde su posición privilegiada, Overbury observaba la creciente influencia de Frances Howard sobre su protegido con una alarma que rápidamente se convirtió en hostilidad abierta. Para él, Frances no era una amante enamorada, sino una amenaza existencial. Pertenecía al clan de los Howard, los principales rivales de su facción política. Veía en ella la encarnación de la corrupción católica y la ambición desmedida que, en su opinión, podría arrastrar a Carr a la ruina. Overbury no se guardaba sus opiniones. En privado, y luego no tan en privado, advertía a Carr, le suplicaba que terminara la relación. Argumentaba que una alianza con una mujer casada de reputación tan manchada era un suicidio político. Describía a Frances y a su familia como serpientes que envenenarían todo lo que Carr había construido. Pero sus advertencias caían en oídos sordos. El hechizo de Frances sobre Carr era demasiado poderoso. La frustración de Overbury se agrió en desprecio. Comenzó a usar su talento literario para atacar, escribiendo un poema titulado Una esposa, que, aunque ostensiblemente era un retrato de la mujer ideal, servía como una crítica velada y mordaz a la inmoralidad y superficialidad que él percibía en Frances. Sin saberlo, Sir Thomas Overbury estaba pasando de ser un consejero a ser un obstáculo. Y en la implacable corte jacobina, los obstáculos no se sorteaban, se eliminaban. Se había convertido en el único hombre que se interponía entre Frances y su objetivo, el único guardián de la voluntad de Carr. Y lo que es más peligroso,
era el hombre que conocía todos los secretos, la única persona que podía exponer la verdad detrás del romance y destruir sus planes de futuro. Para que Frances Howard pudiera casarse con Robert Carr, primero debía dejar de ser la esposa de Robert Devereux, conde de Essex. El divorcio, en el siglo XVII, era prácticamente imposible. La única vía era la anulación, un proceso legal que declaraba que el matrimonio nunca había sido válido en primer lugar. La base legal que Frances y la poderosa maquinaria de los Howard eligieron fue audaz y peligrosa. La impotencia del conde de Essex, específicamente su incapacidad para consumar el matrimonio. Esto desencadenó uno de los juicios más escandalosos de la historia inglesa, un espectáculo que desnudó la intimidad de la pareja ante una corte y un público hambrientos de morbo. El caso se convirtió en un campo de batalla político. El arzobispo de Canterbury se opuso firmemente, viendo la anulación como una afrenta a la santidad del matrimonio. El rey Jacobo I, sin embargo, deseoso de complacer a su favorito Carr, presionó abiertamente a los jueces para que fallaran a favor de Frances. Pero el clímax del juicio fue su aspecto más humillante. Para probar la no consumación, Frances tuvo que someterse a un examen físico para verificar su virginidad. Ante un jurado de matronas y damas nobles, la joven condesa fue inspeccionada. La opinión pública estaba dividida. ¿Cómo podía ser virgen una mujer casada durante años, cuya reputación ya estaba manchada por un romance público? Surgieron rumores persistentes de que Frances, temiendo el resultado, había enviado a una sustituta velada en su lugar, una joven doncella cuya virginidad era incuestionable. Nunca se probó, pero la sola sospecha alimentó el escándalo. El procedimiento fue una tortura psicológica, una degradación calculada que la despojó de toda dignidad. Cada detalle íntimo de su vida conyugal fallida fue aireado, debatido y ridiculizado. Finalmente, en septiembre de 1613, por una estrecha y controvertida mayoría, la Corte concedió la anulación. Frances había ganado. Era libre. Pero la victoria tuvo un costo terrible. Su nombre quedó irrevocablemente asociado al escándalo, la lujuria y el engaño. La humillación pública la endureció, cimentando en ella una determinación férrea de conseguir lo que quería, sin importar el precio. Había sobrevivido al juicio por fuego, pero las llamas habían quemado cualquier inocencia que le quedara. La anulación fue una victoria, pero una que resonó con la furia de un hombre, Sir Thomas Overbury. Lejos de aceptar la derrota, intensificó sus ataques. Su oposición ya no era un consejo privado a su amigo, sino una campaña pública de difamación contra Frances y su clan. Se jactaba ante quien quisiera escuchar de que impediría el matrimonio, amenazando con revelar secretos que arruinarían no solo a Frances, sino también a Robert Carr. Para Frances, que había soportado la humillación pública para asegurar su futuro, la amenaza de Overbury era intolerable. Él era el último y más peligroso obstáculo, una bomba de tiempo que caminaba por los pasillos del poder. El miedo y el odio se fusionaron en una resolución letal. Overbury debía ser silenciado, permanentemente. Fue entonces cuando la conspiración comenzó a tomar forma en las sombras, uniendo a un grupo de individuos dispares por un objetivo común. Frances no estaba sola. Contaba con el respaldo de su formidable tío, Henry Howard, el conde de Northampton, un maestro de la intriga política que veía en la eliminación de Overbury una oportunidad para consolidar el poder de su familia. Juntos, idearon un plan de una astucia diabólica. No recurrirían a un simple asesinato en un callejón oscuro,
demasiado burdo y arriesgado. Utilizarían la propia maquinaria del Estado contra su enemigo. Manipulando a un Robert Carr, cada vez más atrapado entre su lealtad a su amigo y su obsesión por Frances, convencieron al rey Jacobo I para que le ofreciera a Overbury un prestigioso puesto diplomático, el de embajador en Rusia. Sabían que Overbury, cuya ambición estaba centrada en la corte inglesa, se negaría. Y negarse a un nombramiento directo del rey era un acto de insubordinación, casi de traición. El cebo estaba preparado. Como habían previsto, Overbury, arrogante y ciego al peligro, rechazó el puesto, declarando que no sería desterrado para facilitar un matrimonio que despreciaba. La trampa se cerró. Por orden del rey, ofendido por tal insolencia, Sir Thomas Overbury fue arrestado y escoltado a la Torre de Londres el 21 de abril de 1613. Mientras las pesadas puertas de hierro se cerraban tras él, Overbury probablemente creía que su encarcelamiento sería breve, un simple revés político. No podía imaginar que acababa de entrar en su propia tumba, entregado en manos de sus peores enemigos. La maquinaria de la corte jacobina, una vez en movimiento, era implacable. Para Frances Howard y Robert Carr, el conde de Rochester, Sir Thomas Overbury ya no era un amigo ni un mentor. Era un obstáculo de carne y hueso, una cerradura en la puerta de su felicidad. Debía ser apartado, pero no de una manera que levantara sospechas. La solución, ideada con la astucia serpentina del clan Howard, fue una obra maestra de la manipulación política. El rey Jacobo I, siempre deseoso de recompensar a sus favoritos y ejercer su poder, fue la herramienta perfecta. A Overbury se le ofreció un puesto de inmenso prestigio, embajador en la lejana y gélida corte del zar de Rusia. A primera vista, era un honor, un ascenso que cualquier cortesano ambicioso habría aceptado sin dudar. Pero Overbury no era cualquier cortesano. Su mente, afilada por años de intrigas, vio la oferta por lo que era: un exilio elegante, una forma de enviarlo al otro lado del mundo, mientras la anulación del matrimonio de Frances se llevaba a cabo, sin su perniciosa interferencia. Confiado, quizás con arrogancia, en su control sobre Rochester, Overbury cometió el error fatal de su vida. Rechazó la oferta del rey. No solo la rechazó, sino que lo hizo con un desdén apenas velado, argumentando que sus servicios eran indispensables en Inglaterra. Para un monarca como Jacobo I, que creía firmemente en el derecho divino de los reyes, este acto de desafío era intolerable. Era una afrenta directa a su autoridad, una insubordinación pública que no podía quedar sin castigo. La ira del rey, avivada por los susurros de Rochester y los Howard, fue instantánea y atronadora. El 21 de abril de 1613, por desacato a la orden real, Sir Thomas Overbury fue arrestado y conducido a través de la puerta de los traidores de la Torre de Londres. No era una mazmorra común. La torre albergaba a prisioneros de alto rango. Overbury tendría sirvientes, comida decente y ciertos lujos. Era una prisión dorada, pero las paredes de piedra eran igual de impenetrables. El hombre que había movido los hilos del poder desde las sombras estaba ahora atrapado, aislado y completamente a merced de aquellos a quienes había amenazado. Desde su celda, aún no comprendía la magnitud del peligro. Creía que la influencia de su amigo Rochester lo liberaría en cuestión de días. No podía saber que su amigo era ahora su carcelero y que su prisión dorada estaba a punto de convertirse en su tumba. Con Sir Thomas Overbury encerrado en la torre, el plan de Frances Howard entró en su segunda y más siniestra fase. Un asesinato rápido y violento
era demasiado arriesgado. Atraería una investigación. La muerte de Overbury debía parecer natural, un lento declive causado por la enfermedad y la melancolía del encarcelamiento. Para ello, necesitaban un control absoluto sobre el entorno de su prisionero. El primer paso fue reemplazar al teniente de la torre. El honorable Sir William Wade fue destituido, y en su lugar se nombró a Sir Gervase Helwyse, un hombre más maleable y con deudas que lo hacían susceptible a la influencia de los Howard. El segundo paso fue colocar a un hombre en el interior, alguien que tuviera acceso directo a la comida y bebida de Overbury. A través de su confidente y cómplice, la señora Ann Turner, Frances reclutó a un hombre llamado Richard Weston. Weston había trabajado como ayudante de boticario y poseía un conocimiento rudimentario de sustancias químicas, lo que lo convertía en el candidato ideal. Fue nombrado guardián personal de Overbury. La red estaba tendida. Desde el exterior, Frances y Ann Turner comenzaron a adquirir un arsenal de venenos. Visitaron a boticarios de dudosa reputación, comprando arsénico blanco, agua fuerte, polvo de diamante y cantárida, también conocida como mosca española. El método de administración sería la comida. Robert Carr, jugando el papel del amigo leal y preocupado, comenzó a enviar a Overbury suntuosos regalos desde la corte, jaleas, vinos y, sobre todo, tartas delicadas. Eran gestos de amistad que ocultaban una intención mortal. Antes de ser entregadas, estas delicias pasaban por las manos de Frances o Anne, quienes las aderezaban cuidadosamente con los polvos blancos de la muerte. Luego, Weston se encargaba de servírselas a su prisionero. El plan era diabólico en su paciencia. No buscaban una dosis fatal inmediata, sino una acumulación gradual de toxinas que destrozaría el cuerpo de Overbury desde dentro, imitando los síntomas de la tisis o el escorbuto. Mientras Overbury comía las tartas enviadas por su supuesto amigo, Carr le escribía cartas llenas de falsas promesas, asegurándole que su liberación era inminente y que estaba trabajando incansablemente en su favor. Overbury, aislado y desesperado, se aferraba a estas mentiras, sin saber que cada palabra de consuelo era tan venenosa como la comida que le servían. Los días en la Torre de Londres se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Para Sir Thomas Overbury, la primavera de 1613 se desvaneció en un verano de agonía incesante. El veneno lento, administrado en dosis calculadas, comenzó a hacer su trabajo con una crueldad metódica. Su cuerpo, una vez robusto, se convirtió en un campo de batalla. Sufría de violentos ataques de vómitos y diarrea que lo dejaban exhausto y deshidratado. Su estómago ardía con un fuego constante. Le aparecieron llagas en la piel, su cabello comenzó a caerse y sus uñas se ennegrecieron. Se estaba descomponiendo en vida. El tormento físico era igualado por una tortura psicológica insoportable. Estaba completamente solo. Las visitas de su familia fueron denegadas bajo pretextos de seguridad estatal. Sus cartas a amigos y aliados fuera de los muros de la torre eran interceptadas. Sus únicos compañeros eran sus carceleros, los mismos hombres que le sonreían mientras le servían su ración diaria de muerte. Desesperado, Overbury escribía cartas febriles a Robert Carr, su único vínculo con el mundo exterior. Al principio, eran peticiones de ayuda. Luego, se convirtieron en súplicas y finalmente en acusaciones airadas. ¿Es este el fruto de mi cuidado y amor por ti?, escribió en una de ellas. No podía comprender la traición. ¿Cómo podía el hombre al que había elevado a las más altas esferas del poder abandonarlo de esta manera? No sabía que Carr leía estas cartas no con compasión,
sino con la fría evaluación de un asesino que comprueba el progreso de su obra. Sin embargo, surgió una complicación inesperada. Sir Gervase Helwyss, el teniente de la torre, comenzó a desarrollar una conciencia. Horrorizado por lo que estaba presenciando, empezó a interceptar algunos de los alimentos envenenados, dándole a Overbury comida de su propia cocina. No se atrevía a desafiar directamente a los Howard, pero intentaba mitigar el daño. Esta interferencia enfureció a Frances y a Carr. Su víctima se aferraba a la vida con una tenacidad inesperada. La anulación del matrimonio de Frances se acercaba, y Overbury seguía respirando. Su increíble resistencia solo sirvió para prolongar su propio sufrimiento, atrapado en una celda de piedra, con su mente brillante encerrada en un cuerpo devastado, preguntándose hasta el final por qué su mejor amigo lo había condenado a un infierno tan silencioso y solitario. Septiembre de 1613. La paciencia de Frances Howard y Robert Carr se había agotado. Durante casi 5 meses, Sir Thomas Overbury había resistido su asalto químico, un testamento macabro a la fortaleza de su constitución. Pero el tiempo se acababa. La anulación del matrimonio de Frances con el conde de Essex ya era un hecho, y su boda con Carr, ahora ascendido a conde de Somerset, estaba planeada para diciembre con el beneplácito del rey. La celebración sería una farsa si la principal voz de la oposición seguía respirando, aunque fuera débilmente, en una celda de la torre. La lentitud y la sutileza ya no eran opciones. Necesitaban un final. El golpe de gracia fue orquestado con una brutalidad clínica. Los conspiradores recurrieron a un veneno mucho más rápido y letal, el sublimado de mercurio o cloruro de mercurio. Era una sustancia corrosiva y terriblemente dolorosa. La tarea final recayó en un joven ayudante de boticario, quien, bajo las órdenes de Richard Weston y con el conocimiento resignado de Sir Gervase Helwyss, preparó el veneno. El 14 de septiembre, este joven entró en la celda de Overbury con el pretexto de administrarle un clíster, un enema medicinal para aliviar sus dolencias intestinales. Pero la jeringa no contenía medicina, sino el mercurio mortal. La reacción fue inmediata y catastrófica. El veneno abrazó sus órganos internos, provocando una agonía final e indescriptible. A la mañana siguiente, el 15 de septiembre de 1613, Sir Thomas Overbury fue declarado muerto. El encubrimiento fue tan rápido como la ejecución. Se convocó a un jurado apresuradamente, que sin realizar una autopsia adecuada y ante un cuerpo ya terriblemente descompuesto, dictaminó que la muerte se debía a causas naturales, probablemente sífilis, una enfermedad que convenientemente acarreaba un gran estigma social. Esa misma tarde, el cuerpo de Overbury fue envuelto en una sábana y enterrado con una prisa indecorosa, en una tumba sin nombre, dentro de la capilla de la torre. No hubo funeral, no hubo luto público. El hombre que sabía demasiado simplemente desapareció. Unas semanas más tarde, Frances Howard y Robert Carr se casaron en la que fue la boda más fastuosa que la corte jacobina había visto jamás. Mientras celebraban, rodeados de la élite del reino y bajo la mirada sonriente del rey, creían que su secreto estaba a salvo, enterrado a 3 metros bajo tierra, junto al cuerpo de su antiguo amigo. Pero en los pasillos susurrantes de la corte, los secretos rara vez permanecen muertos por mucho tiempo. El 26 de diciembre de 1613, la corte jacobina se vistió con su máximo esplendor. La capilla real del Palacio de Whitehall resplandecía bajo la luz de miles de velas, sus paredes de piedra adornadas con los tapices más finos y guirnaldas de acebo y hiedra. Era el día de la boda de Frances Howard
y Robert Carr, ahora conde de Somerset. Para el mundo exterior, era la culminación de un romance épico, la unión de la belleza y el poder. El rey Jacobo I, radiante, observaba a su favorito alcanzar la cima de su felicidad. Los nobles más influyentes de Inglaterra estaban presentes, susurrando sobre la magnificencia del evento, la belleza del vestido de la novia y la inmensa fortuna que ahora controlaba la pareja. Pero bajo el terciopelo y las joyas se ocultaba una verdad putrefacta. Cada sonrisa intercambiada entre Frances y Robert era una máscara. Cada brindis por su futuro, una profanación. Apenas 3 meses antes, Sir Thomas Overbury había muerto en una solitaria celda de la Torre de Londres, su cuerpo consumido por el veneno que ellos habían orquestado. Mientras la música sonaba y el vino fluía, ¿pensaron en él? ¿Sintieron el peso de su fantasma en el banquete? Es más probable que sintieran el embriagador alivio del éxito. Habían eliminado el obstáculo. Habían manipulado al rey, a la iglesia y a la ley para conseguir exactamente lo que querían. Para Frances, era la liberación de un matrimonio odiado y la unión con el hombre que idolatraba. Para Robert, era la consolidación de su poder, ahora casado con una mujer de una de las familias más poderosas del reino. Se sentían intocables, protegidos por el favor real y el muro de silencio que habían construido a su alrededor. Pero el triunfo construido sobre la muerte es frágil. La opulencia de la celebración era una fina capa de oro sobre una base de podredumbre. Cada risa era hueca, cada promesa, un eco en una tumba. Su victoria no era un comienzo, sino el principio del fin, un clímax deslumbrante y efímero antes de la inevitable y oscura caída. Los secretos de la élite rara vez permanecen confinados en los salones dorados de los palacios. A menudo se filtran hacia abajo, a las cocinas, a los establos y a las oscuras y abarrotadas calles de Londres. Y en esas calles, los secretos se convierten en rumores, armas silenciosas que viajan de boca en boca. Durante casi 2 años, el escándalo permaneció latente, una bomba de tiempo bajo el trono de Jacobo I. Pero en el verano de 1615, el mecanismo comenzó a hacer tic-tac. La primera grieta en el muro de silencio no provino de un noble traicionado, sino de un joven aprendiz de boticario en Flandes. Este joven, atormentado por la culpa o envalentonado por la distancia, confesó a un oficial inglés haber ayudado a su maestro, el boticario James Franklin, a preparar venenos destinados a un prisionero en la Torre de Londres. Esta confesión, una chispa en la oscuridad, viajó a través del Canal de la Mancha y aterrizó en el escritorio de Sir Ralph Wingwood, el secretario de Estado. Wingwood, un hombre astuto y ambicioso, no era amigo del conde de Somerset y vio en este rumor una oportunidad. No era una acusación directa, solo un susurro, pero era suficiente. La atención se centró de inmediato en James Franklin, el oscuro boticario que había sido el proveedor de la muerte. Franklin, un hombre consumido por el miedo y la avaricia, era el eslabón más débil de la cadena. Cuando sintió el aliento de la ley en su nuca, su compostura se desmoronó. Fue arrestado, y bajo la intensa presión del interrogatorio, su lealtad a la condesa se evaporó. Comenzó a hablar. Su confesión fue un torrente de detalles macabros. Las visitas secretas de la señora Turner, las listas de venenos, arsénico, cantáridas, agua fuerte, y el propósito explícito de eliminar a Sir Thomas Overbury. La caída del boticario fue el primer derrumbe del dominó. Su testimonio no apuntaba directamente a los Somerset, pero sí implicaba de manera irrefutable a sus sirvientes más cercanos. El rumor ya no era un susurro,
se estaba convirtiendo en un grito que pronto resonaría en los pasillos del poder. Con la confesión del boticario en la mano, Sir Ralph Winwood actuó con celeridad. Llevó la explosiva información directamente al rey Jacobo I. La reacción del monarca fue una mezcla de horror y cálculo político. Proteger a su favorito, Somerset, era su instinto, pero ignorar una conspiración de asesinato que emanaba de su propia corte era imposible. El escándalo, si se manejaba mal, podría desestabilizar su reinado. Jacobo entonces tomó una decisión que sellaría el destino de los amantes. Autorizó una investigación completa y nombró al hombre más temido y respetado del sistema legal inglés para dirigirla: Sir Edward Coke. Coke era un jurista brillante, un hombre de intelecto formidable y una tenacidad implacable. No sentía lealtad hacia nadie más que hacia la ley. Para él, este no era un caso sobre favoritos reales o intrigas cortesanas. Era un caso de asesinato a sangre fría. La investigación comenzó de inmediato, metódica y brutal. Coke no empezó por la cima, sino por la base de la pirámide. Arrestó a Richard Weston, el carcelero, quien inicialmente negó todo con una arrogancia aprendida de sus amos. Pero bajo el implacable interrogatorio de Coke, su fachada se derrumbó, confesando haber administrado los venenos. Luego fue el turno de Anne Turner, la confidente de Francis. Atrapada en la red, su testimonio implicó directamente a su señora, detallando su desesperación y su papel central en la conspiración. Cada confesión llevaba a otra. Cada testimonio añadía una nueva pieza al macabro rompecabezas. Coke estaba exhumando la verdad, permitiendo que la víctima, Sir Thomas Overbury, hablara desde la tumba a través de las voces aterrorizadas de sus asesinos. La investigación se convirtió en la comidilla de todo Londres. Panfletos y baladas sobre el envenenamiento en la torre comenzaron a circular, alimentando la indignación pública. El muro de silencio que rodeaba a los Somerset se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo, y la sombra de Sir Edward Coke se proyectaba cada vez más cerca de su puerta dorada. La red de Sir Edward Coke se cerraba inexorablemente. Con las confesiones de Weston, Franklin y Turner, la cadena de culpabilidad conducía, sin desvíos, a la cúspide del poder cortesano: la casa del conde y la condesa de Somerset. Para la corte jacobina, la idea era casi inconcebible. Robert Carr no era un noble cualquiera. Era la creación del rey, su compañero más cercano, el hombre en quien había depositado un poder inmenso. Frances Howard era la joya de la aristocracia. Que ambos pudieran ser arrestados por un crimen tan vil era un terremoto que amenazaba con derribar los cimientos mismos de la corte. El momento decisivo llegó en octubre de 1615. El rey Jacobo se encontraba en una cacería en Royston, con Somerset a su lado. Fue allí donde los mensajeros de Coke llegaron con la orden de arresto. La escena, según los cronistas, fue de una tensión dramática insoportable. Somerset, todavía arrogante y creyendo en su invulnerabilidad, se burló de la idea. Pero el rey, con el rostro pálido y la voz temblorosa, no tuvo otra opción. La evidencia era abrumadora. La justicia, o al menos la apariencia de justicia, debía prevalecer. Se dice que mientras Somerset se preparaba para partir hacia Londres para enfrentar los cargos, el rey se despidió de él con besos y palabras de afecto, prometiéndole que pronto volvería. Pero tan pronto como el carruaje de Somerset desapareció, el tono del rey cambió drásticamente, maldiciéndolo y jurando que nunca más volvería a ver su rostro. El arresto de Frances fue menos público, pero igualmente devastador. Fue detenida en su casa,
su mundo de lujo y privilegio colapsando a su alrededor. La noticia se extendió por Londres como un incendio. El conde y la condesa de Somerset, la pareja dorada de la nación, eran ahora prisioneros, acusados de asesinato. Su poder, que parecía tan absoluto, se había evaporado. Su caída fue tan espectacular como su ascenso. Ya no eran los favoritos del rey ni los íconos de la moda. Eran criminales comunes, despojados de su aura de intocabilidad, esperando en celdas separadas el juicio que expondría todos sus oscuros secretos, ante un mundo expectante. El aire en Westminster Hall era denso, cargado con el peso de la expectación y el escándalo. En mayo de 1616, toda la atención de Inglaterra estaba fija en este gran salón, donde el destino de las dos figuras más glamorosas y odiadas del reino estaba a punto de decidirse. Este no era un juicio cualquiera, era un espectáculo de poder, traición y justicia. Primero fue el turno de Frances. El 24 de mayo, vestida de negro, con un velo cubriendo su rostro pálido, la condesa de Somerset se presentó ante sus pares. Su belleza, que una vez había cautivado a la corte, ahora parecía frágil, casi fantasmal. La evidencia en su contra era abrumadora. Las confesiones de los conspiradores ya ejecutados, Weston, Turner, Helwys y Franklin, formaban una red irrompible a su alrededor. Se leyeron en voz alta sus propias cartas incriminatorias a la señora Turner y al doctor Forman, detallando sus deseos de venenos y hechizos. Ante la montaña de pruebas, su abogado le había aconsejado declararse inocente y luchar. Pero Frances, quizás por un destello de remordimiento, o más probablemente por un miedo paralizante, eligió un camino diferente. Con una voz apenas audible, temblorosa y llena de lágrimas, se declaró culpable. Su confesión resonó en el silencio del salón, un reconocimiento público de la oscuridad que había albergado. Al día siguiente, fue el turno de Robert Carr, el conde de Somerset. A diferencia de su esposa, él entró con la arrogancia de un hombre que todavía creía en su propia invencibilidad, o quizás en la protección de su rey. Se declaró inocente con vehemencia, luchando contra cada acusación con una mezcla de desdén y desesperación. Sir Francis Bacon, el fiscal, tejió una narrativa devastadora, presentando las pruebas pieza por pieza, el motivo, la oportunidad, el encubrimiento. Se detalló cómo Somerset había controlado el acceso a Overbury, cómo había colocado a su propio hombre, Richard Weston, como carcelero, y cómo había quemado cartas comprometedoras. Pero la prueba más condenatoria fue su propia complicidad y su intento de asegurar un perdón real general que lo absolviera de todos los crímenes, incluido el asesinato, antes de que el complot saliera a la luz. Mientras Robert negaba todo, el fantasma de Thomas Overbury parecía flotar en la sala, su prolongada agonía descrita con detalles espeluznantes. El jurado, compuesto por los nobles más importantes del país, escuchaba en un silencio pétreo, sus rostros impasibles. El destino de la pareja dorada de la corte jacobina pendía de un hilo, y toda una nación contenía la respiración. El jurado se retiró. La tensión en Westminster Hall se hizo casi insoportable. Robert Carr, el conde de Somerset, permaneció de pie, su rostro una máscara de desafío que apenas ocultaba el terror creciente en sus ojos. Había apostado todo a su negación, a la lealtad de su rey, a la idea de que un hombre de su estatus no podía caer tan bajo. Pero la evidencia, aunque circunstancial, había pintado un cuadro demasiado vívido y coherente para ser ignorado. La deliberación fue sorprendentemente corta. Cuando el jurado regresó, un silencio sepulcral se apoderó de la sala.
El veredicto fue leído con una claridad solemne que cortó el aire. Culpable. Un murmullo colectivo recorrió la multitud. El hombre que había sido la mano derecha del rey, el favorito, el árbitro del poder y el mecenazgo, había sido declarado asesino. El Lord Alto Comisario, Thomas Egerton, se dirigió entonces a los condenados. Primero a Frances, que ya había confesado su culpa. Luego a Robert, cuya fachada de arrogancia finalmente se había derrumbado. La sentencia fue la única posible para un crimen de tal magnitud en el siglo XVII. Muerte. Moriréis colgados hasta que la muerte os alcance. Las palabras resonaron como el tañido de una campana fúnebre. La pareja más poderosa de Inglaterra, cuya boda había sido el evento social de la década, ahora estaba condenada a la horca. La noticia del veredicto y la sentencia se extendió por Londres como un reguero de pólvora, y luego por todo el país. Fue un shock sísmico. Demostraba que ni la belleza, ni la riqueza, ni la proximidad al trono podían colocar a alguien por encima de la ley. Para muchos, fue un momento de catarsis, la justa retribución para una pareja cuya ambición y crueldad se habían convertido en leyenda. Para otros, fue una caída en desgracia de proporciones griegas, una tragedia que revelaba la profunda corrupción en el corazón de la corte del rey Jacobo. En la Torre de Londres, ahora no como invitados de honor, sino como prisioneros condenados, Frances y Robert se enfrentaron a la aniquilación. Despojados de sus títulos, sus tierras confiscadas por la corona, su futuro borrado. Solo les quedaba esperar la fecha de su ejecución, contemplando el abismo desde la cima desde la que habían caído. La pregunta que flotaba en la mente de todos, y sin duda en la de los propios condenados, era si el rey Jacobo I, el hombre que había amado a Robert Carr tan profundamente, permitiría que su antiguo favorito muriera en el patíbulo. Los días se convirtieron en semanas en la Torre de Londres. Cada amanecer podría haber sido el último para Frances y Robert. La sombra del verdugo se cernía sobre ellos, pero la orden de ejecución nunca llegó. En los pasillos del poder, el rey Jacobo I se enfrentaba a un dilema insoportable. Ejecutar a su antiguo favorito, el hombre al que había colmado de títulos y afecto, era impensable. Pero perdonar a un asesino convicto socavaría la autoridad de la justicia que él mismo representaba. Además, existía un miedo palpable. Robert Carr había amenazado sutilmente con revelar secretos de Estado, secretos que implicarían directamente al rey, si era llevado al patíbulo. La naturaleza exacta de estos secretos se ha perdido en la historia, pero la amenaza fue suficiente. Finalmente, el rey actuó, no con una absolución, sino con un perdón que era en sí mismo una forma de castigo. En julio de 1616, Jacobo conmutó las sentencias de muerte. Frances y Robert Carr vivirían. Sin embargo, su vida sería una prisión. Fueron condenados a permanecer en la Torre de Londres indefinidamente. La pareja que había movido cielo y tierra para estar junta, que había conspirado y asesinado por su amor, ahora estaba atrapada. Los muros de piedra de la torre se convirtieron en el crisol donde su legendaria pasión se quemó hasta convertirse en cenizas de odio y recriminación. Los primeros años de su encarcelamiento fueron un infierno privado. Aislados del mundo que una vez dominaron, solo se tenían el uno al otro, y el peso de su crimen era una presencia constante y sofocante. Se culpaban mutuamente por su caída. El amor obsesivo de Frances se transformó en un amargo resentimiento. La ambición de Robert se agrió en un desprecio total por la mujer que lo había arrastrado al abismo. Vivían en apartamentos separados,
Su proximidad física era una tortura. Tuvieron una hija, Anne, nacida justo antes del juicio, que fue criada lejos de ellos, protegida de la mancha de sus padres. Tras 6 años, en 1622, fueron finalmente liberados de la torre, pero no de su castigo. Se les prohibió volver a la corte y se les exilió a una vida de oscuridad rural en su finca de Grace Court. Ya no eran el conde y la condesa de Somerset. Eran parias, fantasmas de su antiguo yo. Vivieron el resto de sus vidas como extraños bajo el mismo techo. Su libertad una burla vacía. Habían escapado de la horca, pero estaban condenados a una muerte social, a vivir cada día con el recuerdo de lo que habían hecho y todo lo que habían perdido. Frances Howard, la condesa de Somerset, murió en 1632 a la edad de 42 años, víctima de un cáncer devastador. Su muerte, como su vida, estuvo rodeada de rumores y sordidez. Se decía que la enfermedad había consumido su cuerpo de una manera espantosa, un final grotesco que muchos vieron como un justo castigo divino por la lenta y agónica muerte que ella había infligido a Sir Thomas Overbury. Robert Carr la sobrevivió 13 años, muriendo en 1645. Un hombre olvidado cuya espectacular ascensión solo era recordada por su aún más espectacular caída. ¿Cuál es entonces el legado de esta historia? Es una mancha indeleble en la historia de la corte jacobina, una que expuso la decadencia, la corrupción y la inmoralidad que se escondían bajo el barniz de la cultura y el poder. El escándalo del envenenamiento de Overbury sacudió la fe del público en la monarquía y sus élites, revelando un nido de conspiraciones y pasiones depravadas. Contribuyó a la creciente desconfianza hacia el rey Jacobo I, cuya reputación nunca se recuperó del todo de su asociación con los asesinos convictos. Pero el legado más perdurable es el de la propia Frances Howard. Se convirtió en un arquetipo, una figura de advertencia para las generaciones venideras. Su nombre se hizo sinónimo de la femme fatale, la mujer cuya belleza deslumbrante era una máscara para un alma monstruosa. Fue la personificación de la vanidad llevada a sus extremos más letales, una mujer que no se detendría ante nada, ni la brujería, ni la manipulación, ni el asesinato a sangre fría, para conseguir lo que deseaba. Su historia es un profundo estudio psicológico sobre la obsesión. Una obsesión por un hombre, Robert Carr, que la llevó a anular su primer matrimonio. Y una obsesión por mantener su estatus y eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino, como Thomas Overbury. En el relato de su vida, la belleza y la oscuridad están inextricablemente unidas. Ella demuestra que la apariencia más angelical puede ocultar la intención más diabólica. La historia de Frances Howard no es solo un crimen histórico, es una exploración atemporal de los abismos del alma humana, un recordatorio de que detrás de los rostros más bellos y las posiciones más elevadas, a veces solo yace la infamia.